Estos días son días en los cuales es bastante familiar oír decir de tempestad, oír decir ciclón y en algunos casos huracán, lluvia, tantas cosas que están relacionadas con eso. Pues hoy usted está aquí en la casa del Señor y yo voy a ocuparme de hablar de tempestades para completar el tema. Es familiar, decía, aunque no natural, esperar eso. Pero tempestades es algo tan antiguo como la raza humana. El ser humano ha tenido que enfrentarse a tempestades a través de los tiempos. Estamos hablando primeramente de tempestades naturales, las lluvias que con viento azotan por todos lados. Y en la Santa Biblia no se omite, repito, en la Santa Biblia no se omite el tema. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Lucas cuando Lucas está escribiendo el libro de los Hechos para que dedique el capítulo 27 y el 28, sobre todo, esos dos capítulos del libro de los Hechos, para hablar del tema? Y es que las tempestades naturales, causadas por la lluvia, el viento, la temperatura, se mezclan varios elementos, como bien sabemos, para producir eso. Pero eso resultan ser elementos simbólicos de otro tipo de tempestades que los seres humanos solemos enfrentar. Tempestades que no tienen que ver con el viento natural que sopla amenazante, sino tempestades de carácter personal, de carácter familiar, físico, de salud, financiero o en el campo eminentemente espiritual. Hay dos pasajes de la Escritura que yo quiero señalar. El primero está en Hechos capítulo 27. Vaya conmigo y vamos a ver brevemente algo de lo que nos dice la Escritura. En el libro de los Hechos, capítulo número 27, ahí se nos menciona la odisea que tuvo que vivir el apóstol Pablo ya en las postrimerías de su ministerio. Había realizado un viaje rumbo a Roma y él tenía un deseo de ir y predicar la palabra del Señor allí. Él quiso ser instrumento de Dios en aquel lugar también.
Pero vaya circunstancias en las que les tocó realizarlo. Fueron circunstancias difíciles. No solo la estadía allá, que estuvo en prisión, sino el viaje. Capítulo 27 dice, versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y allí este capítulo va narrando detalles de aquel viaje totalmente accidentado. Había fuertes vientos soplando, había mucha lluvia, había olas agitadas en el mar. Y todo eso causaba las naturales amenazas a la vida, a la integridad y desde luego a la tranquilidad de él y de los que con él estaban. Vea lo que dice, por ejemplo, el versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y ahí hay detalles que menciona. Pero vamos al versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ahí está, la tempestad convirtiéndose en un huracán. La cosa va, a medida que avanzan las horas, la cosa se está agravando. El ponerle nombre a los huracanes, yo no sé de quién salió, pero no es nuevo. No es de los científicos de hoy. Mire, desde entonces, ahí había un viento huracanado llamado Euroclidón. Y Euroclidón encierra el significado de una fuerza casi sin control. Así es. Este es uno de los casos. Vaya conmigo ahora, por un momento, al Antiguo Testamento, al libro de de Jonás. En el libro de Jonás nosotros encontramos en el capítulo 1 una orden que le fue dada a este profeta y podemos leerlo del versículo 2 en adelante. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero no para ir a cumplir la orden que Dios le dio. ¿Para qué fue que se levantó? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Mire lo que dice ahí. ¿Lejos de dónde? De la presencia de Jehová. ¡Qué ignorancia!
No hay manera que hombre alguno pueda ubicarse lejos de la presencia de Dios. Lo dice el salmista en el Salmo 139. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol, ahí estás tú. En las aguas, en el mar, allí estás tú. No hay manera que el hombre pueda huir de la presencia del Señor, mucho menos llegar a ubicarse lejos de la presencia de Dios. Y en este caso mucho menos, porque vea lo que dice el versículo 4. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y ya usted sabe lo que dice el resto de esta historia. Los marineros se preocuparon, comenzaron a tirar los enseres al agua, la carga la tiraron al agua, querían poner el barco bien liviano, querían estar seguros de no tener el peso de algunas cosas, tratando de ver si de esa manera podían evitar hundirse en aquel momento. Pero era una tormenta que fue levantada ¿por quién? ¿Quién levantó esa tormenta? Con mucha frecuencia la gente dice Jonás, pero la Biblia dice que fue Dios quien levantó la tormenta. Pero la razón por la que Dios la levantó la tiene Jonás. La responsabilidad es de Jonás. Y eso es lo que quiero plantearle en unos minutos acá. Hay dos tipos de tormentas que nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Aquellas naturales que se producen dentro de ciertas circunstancias y que afectan nuestra vida, pueden afectarnos en todo sentido, pero Dios las ha permitido así por así, en forma normal, se han producido. Y hay otras que nosotros las provocamos. Nuestra desobediencia y nuestra rebeldía provoca una acción de Dios. En ambas oportunidades, en ambos casos, el deseo de Dios no es destruirnos. Dios no permite una tormenta porque Él desea destruir nuestras vidas. Al contrario, paradójico suena, pero es así. Lo que Él quiere es ayudarnos. Él quiso sacudir la conciencia de Jonás para decirle, pero muchachito, tú estás loco, ¿qué te pasa? Vete allá a donde te mandé, ve a Nínive. ¿Qué estás buscando irte a Tarsis? Ni que nada. Y hay mucha gente soportando tempestades, tormentas, por desobedecer a Dios. Esto suena así como que le quita el amén. Pero es así. Y el asunto, la pregunta está: ¿por qué razón estoy atravesando tal o cual tormenta, tal o cual tempestad? No podemos culpar a Dios. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué Dios lo permite? Si Él contestara esa pregunta, quedaríamos abochornados todos nosotros. Porque Él a veces se ve obligado a permitir o a levantar una tempestad. Pero
en ambos casos, necesitamos hacer una cosa: clamar a Dios. Pero si yo la provoqué, no importa, clama a Dios. La misericordia del Señor es de tal naturaleza que no importa que usted y yo hayamos sido tercos y hayamos provocado una acción tan enérgica de parte de Dios, pero la mano del Señor está todavía extendida, queriendo ayudarnos, queriendo levantarnos, queriendo hacernos superar y que salgamos hacia adelante en medio de las adversidades y de las luchas y de las tormentas y de las tempestades. Hermano, no vamos a abusar de la gracia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice: ¿pero qué? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? No, señores, en ninguna manera. No vamos a abusar de la gracia del Señor. Es verdad que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero está establecido un día al cual el Señor juzgará al mundo con justicia. La gracia de Dios tiene un límite, la misericordia de Dios tiene límite. El Señor quiere hacernos bien. No permitamos que nuestra naturaleza nos traicione. No permitamos que nuestra condición personal nos traicione, haciéndonos asumir una actitud enérgica frente a Dios, porque nadie podrá ganarle a Dios. Nadie podrá ganarle a Dios. Pero el Señor es paciente para con nosotros, dice la Escritura. Es paciente. La misericordia de Dios se extiende a nuestro favor. ¿Recuerdan ustedes lo que nos dice la Santa Escritura? En la experiencia cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Ellos están aquí, ahí está el agua, allá en la otra ribera hay una población donde Jesús quiere ir, quiere llevar a los discípulos y les dice: pasemos al otro lado. Los discípulos obedientemente se subieron a la embarcación, obedeciendo al Señor. El Señor también se subió en la embarcación. Y hermano, yo le digo un secretito, y no le cobro nada por eso. Si Cristo sube al barco, no vacile usted en subir. Asegúrese que Cristo esté allí. El problema real de lo que ocurre con nosotros es que muchas veces vamos en una embarcación en donde hay piloto y copiloto y hay todo lo que usted quiera, pero no va Cristo. Y si Cristo no está, ojo, no persistamos, no seamos necios, no insistamos, no impongamos nuestra voluntad encima de todo. Pero si el Señor está, no tenga miedo. Así es que los discípulos se montaron confiados. Uno de los que entró fue Cristo. Pero Cristo no se sentó allá afuera, se fue allá en la parte de abajo y se acostó a dormir.
Pasaditos unos minutos, comenzó el barquito, porque el agua se estaba moviendo, se estaba moviendo. Y poco a poco fue más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y los discípulos se preocuparon. Sí, ellos estaban conscientes de que Cristo estaba ahí en el barco. Y corrieron a buscarlo. Y lo hallaron que él estaba durmiendo. Y eso es lo que él puede hacer. Él descansa aún en medio de la tempestad. Porque él puede darnos paz en la tormenta. Y Jesús está ahí acostadito, dormido. Y los discípulos desesperados: Señor, que no tienes cuidado de nosotros. Yo quiero imaginarme en este momento al Señor con una sonrisa. Él no tenía lentes como yo. No se los tuvo que quitar. Pero se levantó y los vio. Por supuesto, la embarcación está. Y en ese mismo momento, a Jesús no había que darle explicaciones No. Él sencillamente le habló a quien solamente Él le puede hablar y que le obedezca. Le habló al viento y le habló a la mar. El mar va a seguir embravecido tanto como se le antoje hasta que Cristo pronuncie una palabra. El viento agitado estará rugiendo con toda fuerza, con todo ímpetu, hasta que el maestro hable. Pero cuando el maestro hable, las cosas serán distintas. No hay tormenta amenazadora para aquellos que están con Cristo Jesús. Y Jesús, como quien le estaba hablando a un niño obediente, le dice al mar y al viento: ¡calla! ¡Enmudece! Y a medida que los discípulos se vuelven a ver y comienzan a decirle el uno al otro: ¿pero quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vergüenza les debiera de haber dado, ¿no? Porque ellos no fueron capaces de obedecer en muchas cosas al Señor, pero el viento y el mar se sometieron. Hermano mío, tempestades en la vida hay, que no las hemos provocado nosotros, que el Señor las va a permitir en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia o en nuestra iglesia, en nuestra nación. Pero que si el Señor las permite, tiene un propósito noble para glorificar el nombre del Señor, para que el nombre del Señor sea exaltado, para que la gente entienda que efectivamente en el Señor hay el refugio que nosotros necesitamos. Podemos depender de Él. No vacilemos frente a eso. Y cuando usted sienta que ya parece que la barca se hunde, en vez de lanzarse al agua, en vez de tirarse a llorar desesperada pensando que no hay recurso, alce su voz, clame al Señor. Diga: yo sé que mi Redentor vive. Y entonces se dejará ver la gracia del poder de Dios que hará el cambio en la vida nuestra. Muchas tormentas nosotros no las sabemos aprovechar. Y claro, lo primero es que le decimos al Señor que las calme.
Y el Señor, como sabe hasta dónde podemos resistir, finalmente las calma. Porque si no... Pero si Él las permite, Él tiene un propósito noble con nosotros. Pero ahora vamos a la otra tormenta, a la otra clase de tempestades. Esa no surgió por iniciativa de Dios, sino por provocación de Jonás. Dios le habla a Jonás y le dice: vete a Nínive. Yo a Nínive no voy. Pero el Señor, ¿a dónde fue que le dijo que fuera? A Nínive. Y si el Señor dice que vayamos a Nínive, ¿a dónde es que debemos de ir? A Nínive. Pero Él dice: Nínive, yo no voy para allá. Voy a Tarsis. Para Él tenía ciertos atractivos Tarsis. Pero eso vas a tener que pagar el pasaje. No importa, pero yo lo pago. Porque nosotros somos tan caprichudos que no importa lo que valga el pasaje para Tarsis, preferimos pagarlo en vez de irnos gratis para Nínive. Hay situaciones con las que Dios tiene que bregar. Y a mí me llama la atención. Yo sé que Jonás provocó en un sentido, pero fue Dios el que levantó la tormenta, es lo que dice la Biblia. Y Dios tiene que actuar en muchos casos, como a nosotros los padres nos toca con algunos hijos que salen cabezudos. ¿Cabezudo o cabezones? O las dos cosas. Y Dios está diciendo, Dios está mostrando, Dios nos está indicando, Dios nos está guiando. Pero dice: voy para Tarsis. No importa lo que cueste, pagamos el pasaje. Pero Dios es tan bueno que dice: bueno, vamos a ver. Dios tomó la decisión de que, a pesar de que las cosas era por la rebeldía de Jonás, Dios tomó la decisión de no dejárselo así muy fácil. Si te vas a Tarsis, finalmente te vas, pero te va a costar un poquito. Y levantó la tempestad. Yo quiero decirle, recordarle lo que dije hace un momentito. No todas son tormentas naturales de viento y de la temperatura y de... No. Hay tempestades humanas que tenemos que enfrentar nosotros. Tormentas. Pero no le echemos la responsabilidad a Dios de algo que flagrantemente nosotros somos responsables ante los ojos de Dios. Dios no está interesado en exhibir su fuerza con nosotros. Él ya sabe que nosotros no aguantamos nada. Él ya sabe que si Él respira, nosotros volamos. Basta que Dios le haga y ya, ¿a dónde vamos a ir a parar? Así es que Dios se aguanta muchas veces hasta la respiración para no dañarnos, y nos da oportunidad, y nos habla, y nos amonesta, y nos da oportunidades. Entonces necesitamos pensar,
las tempestades, las tormentas de la vida que nos toca estar enfrentando. ¿Hasta dónde tengo parte yo en todo esto? ¿Hasta dónde es desobediencia mía, rebeldía mía? ¿Hasta dónde? Jonás no podía salir allá a Nínive para irse a la ciudad. Todo, usted sabe ya, él no salió así muy limpiecito. Él salió con pedazos de quién sabe qué cosa, de lo que había comido el gran pez ese, que lo vomitó allá. Y salió, y que alguien lo viera y que se riera de él. Y ese hombre remojado y que él dijera, Dios me aventó al mar. Mejor cállese. Pero él superó. Qué bueno es Dios. No solo lo libró de la tormenta. Dios, para reponerle lo que había pagado para Tarsis, lo mandó gratis en una ballena. Llévamelo allá. Vomítamelo allá en las playas de Nínive para que no le cueste nada. Dios está dispuesto a hacer para nosotros cosas que nos dejan perplejos, sorprendidos. Pero Dios lo hace porque Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Hay situaciones en las que nosotros necesitamos reflexionar y pensar qué es lo que está diciéndome Dios. ¿Qué es? Yo estoy de acuerdo siempre que hay peticiones, orar por las peticiones. Pero déjeme decirle, a veces algunas personas me han dado peticiones y no he podido orar que el Señor resuelva. Y hay algunos que no solo dicen que cámbiame esto, Señor. Hay algunos que son tienen tanta confianza con el Señor que le dice, cámbiamelo ya. Y ponen a Dios como quien dice, bueno, espérate, no te vayas, toma. toma. No. Tu voluntad, oh Dios. Tu voluntad. Pero déjeme decir una cosa que tiene que ver, porque estar hablando de esto tiene que ver como propósito con que estamos acercándonos a otra temporada de huracanes. Hasta aquí no nos podemos quejar, ¿verdad? Los que vivimos en toda esta área por acá. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Dios nos ha ayudado. Pero no se ponga diciendo, no, sí, de aquí no ha pasado nada, aquí tengo tantos años de vivir aquí yo y... Momento. Puede venir. Haga preparativos. Si no, después usted va a estar en apuros, si es que llega a darse algo. Y tal vez alguien me dice, ay pastor, pero hay que tener confianza. Sí, yo tengo confianza, pero el Señor me dio la cabeza no solo para el sombrero. Me la dio para que pensara. Y me la dio con inteligencia. No es cabeza de gallina. Yo pienso y razono, entonces hay que seguir. Y así como eso, en lo espiritual y en lo natural, hay que también aplicar estas mismas cosas para nuestra prosperidad espiritual. ¿Quiere acaso Dios
que las familias estén en pelea, en confrontación y al borde de una crisis para despedazarse. No, no. El Señor quiere lo mejor para usted. El Señor quiere lo mejor para usted y su familia. El Señor quiere lo mejor en todos los aspectos de la vida. ¿Quiere Dios tenernos a nosotros en una situación desesperante financieramente? ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Que estemos angustiados? ¿Que no sabemos si vamos a comer mañana? Él puede hacernos pasar por ciertas pruebas, pero cuando Él nos hace pasar por una prueba así, mañana hace que llueva maná. O que lluevan codornices. Algunos de nosotros hemos visto tal vez caer maná, pero no codornices. Pero el Señor puede, no solo porque el maná, porque era liviano, y las codornices, algunas de ellas pesando más de 20 libras, de 50 libras, Dios las hace volar. Dios provee. Pero una persona no puede estarse quejando delante de Dios por una tormenta financiera si usted no administra bien su dinero. Ay, ay, ay. ¿Ah? Hay gente que saben que no tiene y gastan como si fueran millonarios. Eso no es así. Tenemos que seguir la dirección del Señor. Tenemos que usar la inteligencia que el Señor nos ha dado. Y entonces podremos después decirle: Señor, ¡sálvanos! ¡Que perecemos! Eso fue lo que hicieron los discípulos. Ellos se estaban hundiendo, pero ellos no habían... Ni habían ellos buscado entrar al barco. Ellos no tenían ganas de ir al otro lado. Estaban yendo porque el Señor les había dicho que fuera. Así es que ellos estaban obedeciendo. Ahora que se están ahogando, le gritan al Señor. Y el Señor calmó la tempestad. La situación cambió. Nosotros a veces no hacemos lo que debemos hacer según el entendimiento nuestro de la palabra de Dios, de las cosas de Dios. Pero a la hora de la tormenta es que yo no sé por qué Dios, y culpamos a Dios, no es Dios. Pero en ambos casos, en ambas clases de tormenta, aunque la hayamos provocado nosotros desde ese punto de vista, si nosotros clamamos al Señor, el Señor tiene misericordia y Él calma, y Él calma, y Él calma, y Él cambia, y Él transforma, y Él hace lo que es necesario para sacarnos de allí adelante. No tenga vergüenza de que haya tenido alguna circunstancia, porque en tal caso, una circunstancia negativa en su vida para con Dios, porque en eso todos estamos parejos. ¿Se acuerdan? Cuando aquellos hombres llegaron y le dijeron al Señor: hemos encontrado a esta mujer en su hecho, adulterando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Bueno, el que de vosotros esté sin pecado, comience, arroje la primera piedra, le dice el Señor. Y se quedó tranquilo. Nadie, no hubo uno. Aquí no estamos arrojando piedras, hermano. Aquí estamos hablando de que tenemos que reflexionar, de que tenemos que ver con los ojos
del Señor. Tenemos que ver con la capacidad con que el Señor nos da. Tenemos que revisar estas cosas. Tenemos que hacer la aplicación de nuestra voluntad y obediencia porque son importantes a la palabra de Dios. Y debemos de saber que en ningún caso Dios quiere hacernos daño. Necesitamos sí clamar a Él, aceptar su gracia, aceptar su amor, aceptar su ayuda. Necesitamos estar dispuestos a atender la palabra del Señor y a hacer según su voluntad. No es para desesperar y destruir que Dios permite estas cosas. Podemos llegar al punto en que llegó Job cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. A mí hay unos versículos de la Biblia que me hacen disfrutar, pero en grande, y uno de ellos es ese. Fíjese, porque Job no está diciendo: yo sé que yo no voy a morir nunca más. No. El hombre se muere y se ve hecho polvo. ¿Entiende? Porque es que algunos como que no quieren aceptar algunas cosas de Dios, sino que Dios las haga a la manera de nosotros. Y no es así. El soberano es Él. Pero no hay nada ni nadie que nos podrá destruir si nosotros estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a estar de pie. Hagamos preparativos. Hay tormentas por ahí que van a venir. Dicen que hay 17 tormentas, ¿no? Dicen que 9 o 10 de ellas se van a convertir en huracanes. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Miedo? No, señor. Pero si oye decir de que eso va a llegar mañana por acá, no esté allí haciéndose el guapo, diciendo: yo creo en Dios, ¿yo qué? Sí, yo creo en Dios, pero voy a tener mis galones de agua. Los voy a tener. Y si no viene, me lo voy a beber de todas maneras. O me la tomo con tormenta o me las tomo sin tormenta. Yo me las voy a tomar siempre. Pero seamos sensatos.